Muy bien. Vamos a ir entonces, mis hermanos, a la palabra del Señor. Y vamos a continuar la serie que hemos empezado del libro de Colosenses. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Apenas comenzamos esta serie, esta sería la cuarta entrega, para que si no la ha visto se ponga al día allí en el canal de la iglesia. Es una epístola sumamente interesante, es una epístola que no es tampoco muy difícil de entender. Ya en las prédicas anteriores les he aclarado bastantes detalles que son claves para entender el libro de Colosenses. Entonces, en esta mañana, el día de hoy, vamos a continuar la serie en Colosenses capítulo 1, versículos del 24 al 29. Y la prédica de esta mañana está titulada La gloria del misterio. La gloria del misterio. Muy bien, mis hermanos. Para comenzar, ningún ser humano busca el sufrimiento solamente porque le gusta sufrir. Sería una persona muy extraña si alguien busca sufrir solamente por sufrir. Las personas que sufren, o cuando algunas veces nosotros hemos sufrido, padecido por alguna circunstancia, por voluntad propia, es porque esperamos algo a cambio, porque esperamos algo mejor que nos vendrá. El apóstol Pablo, por causa de un glorioso misterio, también sufrió. Sufrió mucho, sufrió cárceles, sufrió azotes, sufrió persecuciones, pero él sabía que el sufrimiento por este misterio que él iba a revelar a la iglesia de Cristo, le iba a llevar a una gran recompensa, no solo para él, sino también para el Señor. El versículo 24 entonces dice: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él dice que se goza porque los padecimientos que obran en él, a su vez también obran para el bien de la iglesia. Cuando nosotros leemos las Escrituras, vemos que el apóstol Pablo fue un hombre que sufrió muchas cárceles, ¿cierto? Sufrió persecuciones, sufrió azotes y sufrió el vituperio, tanto de judíos como de gentiles. ¿Pero por qué? Por causa de Cristo. Por eso sufrió el apóstol Pablo. Sin embargo, él decía que él se gozaba. Él se gozaba en todos estos padecimientos, porque él conocía que todo lo que él padecía obraba para el bien de la iglesia de Cristo. Me gozo en lo que padezco por vosotros, dice. Me gozo en lo que padezco por vosotros. Y sigue diciendo: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esto tenemos que entenderlo muy bien. ¿Cómo así que cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia? Esto no quiere decir precisamente que el sufrimiento de Cristo estuvo incompleto y como que nosotros lo tenemos que completar, o que el apóstol Pablo lo tenía que completar. Lo que sufre la iglesia hoy día son los sufrimientos de Cristo, así lo debemos entender. Lo que Pablo sufría en ese momento por la iglesia es como si el mismo Cristo lo estuviera sufriendo. En la palabra del Señor nosotros vemos cuando los que perseguían a la iglesia, podemos ver que no perseguían precisamente a la iglesia solamente, sino que perseguían a Cristo. Vamos a ver un ejemplo en Hechos capítulo 9. Vamos a ir a Hechos capítulo 9, versículos 3 al 5. Hechos 9 del 3 al 5. Porque esto puede ser muy mal interpretado. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, que dice que nosotros tenemos que sufrir padecimientos para completar una serie de requisitos para entrar al reino de los cielos. Esto para nada quiere decir esto. En Hechos 9 del 3 al 5
vamos a ver una porción de la historia de cómo el apóstol Pablo fue llamado por Cristo al ministerio. El apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia de Cristo antes de ser apóstol, ¿cierto? Esto lo sabemos. Antes del apóstol Pablo ser apóstol, era Saulo y era perseguidor de la iglesia de Cristo. Dice entonces el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí se le apareció Cristo a Saulo. Se le apareció Cristo a Saulo. Y Saulo, persiguiendo a la iglesia, Cristo se le apareció y le dice: ¿por qué me persigues? Fíjense que Cristo no dice: ¿por qué persigues a la iglesia? Dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Pues porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, el mal y las persecuciones que se le hacen al cuerpo de Cristo se le hacen a Cristo mismo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entonces, ahora sí podemos entender mejor lo que dice Colosenses. Pablo decía que él cumplía en su carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Lo que Pablo estaba diciendo era: lo que yo sufro ahora por la iglesia, todas las cárceles, todos los azotes, todas las persecuciones por causa de Cristo, no son sufrimientos precisamente míos, son sufrimientos de Cristo por su iglesia. Amén. Amén. Versículo 25 de Colosenses 1. Dejen marcado allí Colosenses, porque ahí vamos a estar toda la predicación. Colosenses 1:25 dice: de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Para empezar, acá podemos ver que dice: de la cual fui hecho ministro. Esto quiere decir que Pablo no se hizo a él mismo ministro. Él no se despertó un día y dijo: ve, yo quiero ser apóstol, qué chévere, y se hizo apóstol. No. A él lo llamó el Señor. Él no se hizo a él mismo ministro, sino que fue hecho ministro, fue hecho servidor. ¿Por quién? Por el mismo Jesús que se le apareció. En Gálatas 1:1, no vayan allá, yo lo leo. Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, él siempre deja muy claro que él no es un autoproclamado apóstol. Porque en este tiempo, en el tiempo del primer siglo, donde se escribieron todas las cartas o las epístolas, ¿qué sucedía? Pues que había muchos falsos maestros que ellos mismos decían: voy a ser maestro, voy a ser apóstol de Jesucristo, e iban a las iglesias. Pero la diferencia que Pablo hace es: yo no me hice a mí mismo maestro, a mí fue Cristo el que me hizo apóstol. Por eso dice: de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué? Ahora, ¿cuál era el propósito del ministerio de Pablo? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. O sea, la razón de su llamado no fue gloriarse en él. La razón del llamado de Pablo no fue decir: sí, es que yo soy apóstol y yo tengo, como los apóstoles del día, ¿cierto? Los apóstoles del día son millonarios y ricos. Los apóstoles del Señor eran pobres. ¿Por qué? Porque ellos sufrían por causa del Señor. Eran pobres económicamente, me refiero. La razón de su llamado entonces no fue gloriarse en él, no fue decir: sí, yo soy apóstol, a mí me tienen que rendir pleitesía porque es que yo soy el apóstol del Señor, me tienen que besar los zapatos o me tienen que besar las manos. No, la razón de su llamado, la razón del llamado del apóstol Pablo y de todos los apóstoles del Señor en general es servir a la iglesia, servir a la iglesia. El Señor dijo: el que quiera ser mayor entre vosotros tiene que hacerse servidor de todos. Lo que hoy día con los falsos apóstoles de hoy día no se cumple. Ellos son servidos, pero no son servidores. Entonces, lo que Pablo dice es que el propósito de su llamado era anunciar cumplidamente la palabra de Dios, o sea, servir a la iglesia de Cristo. En Hechos 9:6 lo leo yo. Hechos
capítulo 9, versículo 6 dice: Él temblando y temeroso dijo, ¿quién? Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes de hacer. O sea, desde el primer momento, desde que fue llamado por el Señor, le dijo: ¿qué quieres que haga? Él no hacía su propia voluntad, sino que era un apóstol del Señor. ¿Para qué? Para servir al Señor y para servir a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Versículo 26. Ahora sí, acá vamos a ver cuál era esa palabra que el apóstol Pablo estaba anunciando cumplidamente. 26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio dice. De aquí en adelante vamos a empezar a estudiar qué es ese misterio, cuál es la gloria de ese misterio de la que el apóstol Pablo nos está hablando acá. Esta palabra misterio, desde el griego, quiere decir silencio o cerrar la boca. La palabra misterio para nosotros en esta época de pronto no quiere decir lo mismo que lo que significaba antes para ellos. Misterio, más bien en el sentido bíblico, era algo que no había sido revelado precisamente, sino que es una verdad que debe ser conocida únicamente a través de la revelación divina. O sea, no es algo así como un acertijo, no es algo que tenemos que buscar en la Biblia y empezar a contar los versículos, que 29 más 5 más 3 quiere decir no, eso no es misterio. Misterio es una verdad que está explícita en la Biblia, pero que no estuvo explícita desde siempre, mejor dicho. Eso es el misterio a lo que se refiere, del que se refiere al apóstol Pablo. Entonces, este misterio tenemos que entenderlo porque esto solamente está explícito en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento esto no estaba, sino que esto vino a ser revelado a los apóstoles del Señor, específicamente al apóstol Pablo, y es una revelación y un misterio para nosotros, para los gentiles. No era algo para los judíos, era algo para nosotros los gentiles. Gentil quiere decir que no es judío. Debemos entender también otros aspectos. El primero es que hay cosas que Dios ha revelado y hay otras cosas que Dios no ha revelado. ¿Sí? Dios no nos ha revelado a nosotros todas las cosas. Nos ha revelado únicamente lo que quiso revelarnos. Por eso es tan peligroso hoy día el tener esas famosas nuevas revelaciones. Que revelaciones frescas, que el Espíritu Santo me habló anoche en un sueño. No, mis hermanos, la revelación está en las Escrituras. Y el canon de las Escrituras está cerrado, ya no hay más Escrituras, solamente estas de acá. Y esas son las revelaciones a las que nosotros debemos apegarnos. Porque eso es lo que Dios quiso revelarnos. Cuando nosotros vamos más allá de lo que está escrito, entonces vamos a comenzar a cometer errores y comenzar a decir cosas que Dios nunca ha dicho. Por eso es muy claro Deuteronomio cuando dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Acá podemos ver que hay cosas que pertenecen únicamente a Dios. De si había un mundo antes de Adán y Eva y vamos a empezar a justificar eso con la Biblia, es un error. De empezar a decir cómo funcionan las jerarquías en el mundo celestial, en los ángeles, en los demonios, esas son cosas que pertenecen a Dios. ¿Es verdad que existen esas cosas? Pues claro que sí, pero empezar a profundizar en eso es un error, porque eso pertenece a Dios, Pero Dios sí nos quiso revelar muchas cosas las cuales están en la palabra. Allí está la revelación divina. No hay más revelación aparte de la palabra del Señor. Esa es la revelación divina. Por lo cual, debemos comprender que no todos los planes de Dios fueron revelados completamente en el Antiguo Testamento.
La revelación bíblica es una revelación progresiva, o sea, va revelando poco a poco, progresivamente, lo que quiere que nosotros, los seres humanos y los hijos de Dios, sepamos acerca de Él. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no estaba revelada completamente la doctrina, por ejemplo, de la Trinidad, ¿cierto? No estaba la doctrina de la Trinidad revelada explícitamente como lo está en el Nuevo. No había esto de los roles de la Trinidad, el rol del Padre, el rol del Hijo, el rol del Espíritu Santo. No había tal cosa como la iglesia de Cristo. En el Antiguo Testamento no había una iglesia, había un pueblo físico, pero no había una iglesia invisible. Tampoco vemos en el Antiguo Testamento lo que es la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios, lo cual lo conocemos ahora por el Nuevo Testamento. No tenemos detalles de los últimos tiempos, o sea, de escatología, pues. No, en el Antiguo Testamento no tenemos todos los detalles acerca de por ejemplo, el arrebatamiento. Es algo que se revela más explícitamente ahora en el Nuevo Testamento. Los dones espirituales, por ejemplo, tampoco estaban así explícitos. Y el evangelismo. Sabemos que el pueblo de Israel no evangelizaba como lo hace ahora la iglesia, un evangelismo de adentro hacia afuera. Eso no lo hacía el pueblo de Israel. Eso es algo que se le manda a la iglesia del Señor ahora en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, en la era de la gracia. Como estas cosas, muchas más no fueron reveladas todas en el Antiguo Testamento, sino que como la revelación es progresiva, fueron reveladas más claramente en el Nuevo Testamento, o sea, en el Nuevo Pacto. A ver, por ejemplo, la serpiente de Génesis 3. Hasta el libro de Apocalipsis no se sabía quién era la serpiente. Se puede leer todo el Antiguo Testamento, puede leer todo el Nuevo Testamento, y no más hasta Apocalipsis es que se revela cuál era esa serpiente. Simplemente los judíos no sabían, decían la serpiente y ya. Pero ahora nosotros sabemos que Apocalipsis que dice la serpiente antigua, que era quien, Satanás. Ahora, la serpiente de Génesis era Satanás. Dios no lo quiso revelar nomás hasta Apocalipsis, que fue el último libro que se escribió en la Biblia. Entonces, hay cosas que el Señor no nos ha revelado, hay cosas que nos revelará después en su venida, o hay cosas que probablemente nunca vayamos a saber. Tenemos que tener esto muy en cuenta para no caer en errores. Pero ahora todos estos misterios que he acabado de leer han sido revelados a nosotros en el Nuevo Testamento. Versículo 26 y 27 de Colosenses dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. O sea, no se sabía antes. Había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre vosotros. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ahora vamos a ver cuál es ese misterio que nos estaba revelando el apóstol Pablo. Dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a ver qué es lo que quiere decir eso. Para empezar, Dios reveló este misterio no a los judíos, que era su pueblo étnico, su pueblo de sanguíneo, mejor dicho, que eran los judíos. A ese pueblo no le quiso revelar este misterio, sino a quienes, a los gentiles, a nosotros que no somos judíos. Y dice, las riquezas de la gloria de este misterio. Esto de las riquezas de la gloria denota como un gran poder en esto que Pablo estaba diciendo, como algo extraordinario que él estaba diciendo. Los judíos nunca se imaginaron que nosotros o que otras personas, aparte de su pueblo, fueran a acceder a la revelación especial de Dios. En el Antiguo Testamento, la revelación de Dios, ¿para quién era? Para los judíos únicamente. Para ellos era la revelación
el Señor no se revelaba especialmente a otros pueblos, solamente a los judíos. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué le dijo Moisés? En otras palabras, Moisés le pide que sea un Dios solamente para ellos. Señor, sé nuestro Dios. Y el Señor le dice, no voy a ser solamente Dios de ustedes, porque tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Lo que el Señor está diciendo ahí, sí, voy a tener misericordia de ustedes, pero también voy a tener misericordia del resto del mundo, no solamente de ustedes. Porque el judío tenía esta mentalidad de que su Dios era solamente Dios suyo y que toda la revelación era para ellos solamente. Pero ahora esto ha cambiado. Como el pueblo de Israel desechó al Mesías, entonces ¿qué hizo el Señor? Adoptó a los gentiles y al resto de pueblos como su pueblo. Llamaré a la no amada, amada, y a la que no era mi pueblo, pueblo mío, ¿cierto? Que no sea. Entonces, esto para los judíos era algo impensable. Pensar que otros pueblos o pueblos gentiles y paganos fueran a obtener revelación divina de Dios, la cual está cumplida y tenemos nosotros. Para entender esto, debemos comprender que hay dos tipos de revelaciones. Por eso estoy hablando de revelación especial. Porque hay dos tipos de revelaciones con las que se revela Dios. La primera es la revelación general. ¿Qué es la revelación general? La revelación a la que todo el mundo puede acceder. Una revelación por medio de la cual todo el mundo puede saber que hay al menos un Dios que es creador de todas las cosas. Esto lo podemos ver muy claramente en el Salmo 19. Vamos a ir al Salmo 19, del 1 al 4. Amén. Salmo 19, del 1 al 4 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Acá que dice que los cielos y el firmamento y toda la creación, que cuentan, ¿de qué nos hablan? De la gloria de Dios. Entonces, una persona que no haya recibido una Biblia, por ejemplo, puede saber por las cosas que lee y por las cosas que existen que esas cosas tuvieron que haber sido creadas. Y como el planeta Tierra no lo crearon los hombres, entonces tuvo que haber sido otro ser que creó todo el planeta, el universo y todas las cosas que hay. Y con eso puede llegar a la conclusión de que necesariamente debe haber un Dios. Romanos 1:20 también dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la creación de las cosas que fueron hechas, dan testimonio de un Dios que hizo todas las cosas también. Esto es la revelación general, que por medio de las cosas naturales podemos deducir que hay un Dios que las creó. Esta es la revelación general. ¿Qué dice el mundo? ¿No? Las cosas se crearon por el Big Bang, ¿cierto? El problema es que el Big Bang no es una fuerza creadora, el Big Bang es una expansión. Y si fuera así, entonces ¿quién habrá creado el Big Bang, cierto? Por si alguno le dice eso. El Big Bang no es creador, el Big Bang es una expansión, en caso tal de que esa teoría sea cierta. Pero tuvo que haber algo desde el principio que creó todo. Tiene que haber algo que no sea físico, que haya creado las cosas que son físicas.
Y ese algo, indudablemente, tenemos que llegar a la conclusión de que es Dios. Ahora, entonces, sabiendo qué es lo que es la revelación general, pues que decir quedó claro, mis hermanos, que es la revelación general. ¿Quedó claro? Sí. Ahora vamos a ver lo que es la revelación especial, que es de lo que estamos hablando en esta mañana. La revelación especial es la revelación de Dios directamente Él. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros veíamos, y en el Nuevo Testamento también, que el Señor se revelaba, se aparecía físicamente, ¿cierto? El Señor en algunas ocasiones se aparecía físicamente o tomaba forma de algo. Por ejemplo, se podía aparecer en sueños, podía revelar por medio de sueños, podía revelar por medio de visiones. Estoy hablando de anteriormente, lo que el Señor hacía como revelación especial. Pero ahora que ya sucedieron las apariciones físicas de Dios, los sueños, las visiones, que fue lo último que el Señor dejó como su revelación especial para nosotros, la palabra. Aquí se concluye todo eso. El propósito de las apariciones de Dios, el propósito de los sueños, el propósito de las visiones y de todas estas cosas que le sucedían a los profetas del Antiguo Testamento y a algunos del Nuevo Testamento, ¿cuál era? Dejar una revelación completa escrita. Por eso es un error también nosotros pretender que Dios se nos aparezca o que Dios me hable por medio de sueños y visiones, cuando esas cosas no están en la palabra del Señor. El propósito es tener una revelación completa que permanezca para siempre, como dice que la palabra del Señor permanece para siempre, y por eso dejó la Biblia, por eso dejó su palabra, porque acá está todo lo que nosotros debemos saber acerca de Dios. Pero esa es la razón por la que Dios hoy día no se anda apareciendo profetas y cosas así, porque ya dejó una revelación para nosotros. Aquí está la sabiduría del Señor en su palabra. Esta es la revelación especial, la revelación precisa de los atributos de Dios, de los propósitos y de los planes de Dios. Esta es la revelación especial, cosas que por medio de la naturaleza no se pueden entender, solamente se pueden entender por revelación especial, o sea, por las Escrituras. La revelación especial, como les decía yo ahorita, ¿a quién pertenecía antes? A Israel. A ellos pertenecía la revelación especial. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, podemos ver que Israel recibía las Escrituras. A Israel le fue dado los mandamientos por medio de Moisés. A Israel fueron dados los profetas. A Israel fueron dadas las visiones. A Israel fueron dadas las apariciones. Y todas estas cosas, toda la revelación especial pertenecía a Israel. Los gentiles no hacían parte de ninguna de estas cosas. A Israel. Romanos 9, vamos a ir a Romanos 9 del 1 al 5. Romanos 9 del 1 al 5 dice, acá dice el apóstol Pablo: verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, o sea, el pueblo judío, pues, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Sí ven? De Israel eran todas las cosas, a Israel pertenecían todas las cosas: la revelación de Dios, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley,
el culto, las promesas. Y Cristo vino descendiendo de qué? De los judíos. Entonces la revelación especial era para Israel únicamente. Y de todas estas cosas que habíamos visto, de las visiones, de los sueños y de todo lo que le sucedía a los santos profetas del Señor, hoy día debemos tener muy claro que a nosotros solo y únicamente nos son necesarias las Escrituras. Esto es lo que es necesario hoy día para la Iglesia de Cristo, las Escrituras. Acá está la revelación del Señor. Segunda Timoteo dice: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras son inspiradas y son suficientes para nosotros. No necesitamos otras Escrituras, no necesitamos otro tipo de revelaciones, ni ese tipo de cosas que abundan mucho hoy en día. Necesitamos y son necesarias para nosotros las Escrituras. Entonces las Escrituras son suficientes. Ya vimos que los sueños, las visiones, las apariciones eran ¿para qué? Para inspirar la revelación de Dios, para inspirar las Escrituras. ¿Qué pasa con los sueños y las visiones hoy día? ¿Qué han traído los sueños y las visiones? Sectas. ¿Qué pasó con las visiones de Elena de White? ¿Qué surgió de allí? La secta de los adventistas del séptimo día, ¿cierto? Que no tienen únicamente las Escrituras, sino que también tienen las visiones de esta mujer, esta falsa profeta. ¿Qué pasa con, por ejemplo, Joseph Smith, el cual tuvo apariciones de un ángel, supuestamente, y que le dio un Nuevo Testamento? ¿Qué pasó con esas visiones? ¿Qué surgió de allí? La secta de los mormones. De visiones, de apariciones, de nuevas revelaciones. De allí solo salen errores. De allí solo salen herejías y cosas que el Señor no ha mandado. Por eso es tan necesario, hermano, y es menester que nosotros nos apeguemos única y exclusivamente a las Escrituras, a la Biblia, porque allí está todo lo que nosotros debemos conocer. ¿Quiere tener nuevas revelaciones? Escudriña las Escrituras, el Señor le muestra, le ilumina con su Espíritu Santo. ¿Quiere que el Señor le hable? Escudriña las Escrituras. ¿Quiere que el Señor le ayude? Escudriña las Escrituras. ¿Quiere conocer el propósito de Dios para su vida? Escudriña las Escrituras. Aquí está todo lo que usted debe saber. Entonces vamos a volver a leer Colosenses. Colosenses, capítulo 1, 27. Que dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Habiendo visto entonces en qué consiste la revelación, ahora sí vamos a explicar el misterio maravilloso. Y si estaba dormido, despiértese ahorita, porque esto es de sumo interés para usted. Ahora sí, ¿qué es Cristo en vosotros? La esperanza de gloria. ¿Qué quiere decir eso? El misterio más glorioso de toda la historia de la humanidad, desde el principio hasta el final, es nuestra comunión con Cristo y la esperanza de verle. Esto no se conocía, pero ahora se conoce. Nuestra comunión con Cristo y la esperanza de verle. Entre todos los temas de la Biblia habla de muchos temas, pero el tema central y el tema que debemos conocer para verdaderamente entender toda la Biblia es el reinado de Cristo en la tierra. Es el tema central de todas las Escrituras. Cuando nosotros leemos las Escrituras conociendo que este es el tema central, podemos apuntar todo allí. ¿Qué
¿Qué pasa con el reinado de Cristo en la tierra? Pues que en el reinado de Cristo en la tierra está nuestra esperanza. Allí le veremos nosotros y estaremos por la eternidad con Él. Efesios 3, del 1 al 6, nos va a hablar más ampliamente acerca de este misterio del que nos está hablando Pablo. La carta de los Colosenses, como les había dicho en la primera, cuando comenzamos esta serie, como les había dicho, la carta de los Colosenses fue escrita junto con la carta de Efesios y muy probablemente junto con la carta de Filemón y Filipenses. Y en Efesios podemos ver muchas similitudes con la carta de Colosenses. Aquí el apóstol Pablo en Efesios 3, versículos del 1 al 6, se va a expandir un poquito más acerca de este misterio que él le iba a revelar a los gentiles, a la iglesia de Cristo. Y dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me puede dar para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora sí, mucho cuidado y mucha atención con lo que Pablo va a decir acá. Versículo 6: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Otra versión dice: este es el plan secreto, que los que no son judíos recibirán lo mismo que Dios les ha prometido a los judíos. Los judíos y los que no son judíos son miembros del mismo cuerpo y participan juntos de la promesa que Dios hizo en Jesucristo. Los que no son judíos reciben todo esto por medio de la buena noticia de salvación, o sea, del Evangelio. Para los judíos, los gentiles, o sea, los que no eran judíos, los que no hacían parte de su pueblo, eran, para que lo entendamos, eran algo poco más que bestias, que animales. Incluso en la palabra muchas veces les dicen perros a los que no eran de su pueblo. Los judíos, a los que no eran de su pueblo, los trataban de paganos, de bestias, de animales y de condenados. Por eso, mis hermanos, es tan importante este misterio, porque es que esto era impensable para la época. Ahora, porque nosotros pues no estamos en un país judío y porque somos gentiles, pero para los judíos, el solo hecho de pensar que un gentil iba a ser parte de las mismas promesas que ellos tenían, esto era inimaginable para ellos. Para ellos pensar que un gentil iba a recibir revelación especial de Dios era impensable. En Efesios 2, retroceda ahí una página. En Efesios capítulo 2, del 11 al 19, nos habla de la naturaleza de un gentil, o sea, de lo que era en realidad ser un gentil. ¿Qué es verdaderamente ser un gentil? Efesios 2, vamos a ver del 11 al 12 lo que es ser un gentil. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto es un gentil. O sea, estos éramos nosotros, mejor dicho, para que entendamos.
Estos éramos nosotros, sin Cristo, alejados del pueblo de Dios, ajenos a las promesas, sin esperanza y sin Dios. Estos éramos nosotros y estos seguiríamos siendo nosotros si no hubiera venido Cristo. Esto hubiéramos sido nosotros. Esto es lo que es ser un gentil. Del versículo 13 al 17 de Efesios 2, vamos a ver lo que es el misterio. Dice: pero ahora, en Cristo Jesús, pongan mucho cuidado, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, o acá, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si nosotros no hubiéramos sido hechos cercanos a Israel, estaríamos totalmente perdidos. Si del pueblo de Dios, si del pueblo judío y del pueblo gentil no hubiera salido un solo pueblo, estaríamos perdidos. Porque ¿para quién eran las promesas? Para Israel. ¿Para quién eran los pactos? Para Israel. ¿Para quién era la revelación? Para Israel. Nosotros estamos excluidos. Pero gracias a Dios y gracias a Cristo pudimos, el Señor hizo de los dos pueblos, del pueblo pagano, del pueblo inmoral y de su pueblo, hacer uno solo. ¿Para qué? Para que tanto los unos como nosotros pudiésemos acceder al Padre por un mismo Espíritu. ¿Ven? Entonces el misterio es que, para resumir, uno, se comprende de dos partes. Uno, los gentiles somos parte del pueblo de Dios, como dice Cristo en vosotros, Colosenses, como dice Efesios, coherederos y miembros del mismo pueblo. Y dos, los gentiles somos herederos de las promesas de Dios. Como dice Colosenses, la esperanza de gloria, y como dice Efesios, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mis hermanos, esto que ustedes y que todos acá hemos acabado de escuchar es lo más maravilloso, mis hermanos, que podemos. O sea, si nosotros hallamos esto en la palabra del Señor, podremos realmente sentirnos gozosos, así como el apóstol Pablo se sentía gozoso en lo que padecía. Ahora podemos entender cuál era el gozo de él, porque era que sufría y porque era que en medio de los sufrimientos él se podía sentir gozoso, porque es que él no les estaba enseñando cualquier filosofía, cualquier fábula, les estaba enseñando el Evangelio y un misterio maravilloso. Les estaba diciendo: para ustedes también hay esperanza. Ya la esperanza no se quedó solo para los judíos, ya la esperanza y las promesas no son solo para los judíos. Ahora hay esperanza para todos nosotros. Hay esperanza para todos, tanto judíos como gentiles. Hacemos parte de un mismo cuerpo. Tanto judíos como gentiles podemos acceder al Padre por medio de un mismo Espíritu. Los gentiles ahora, nosotros tenemos promesas, ahora tenemos esperanza. Ya no andamos sin Cristo, ya no andamos sin Dios en el mundo, sin esperanza. Tenemos esperanza, porque Cristo hizo los dos a uno solo. Entonces esto debe ser, hermano, para nosotros maravilloso, debe ser impactante conocer las riquezas de la gloria del misterio de Cristo. Esto debe ser maravilloso para nosotros y gozarnos al saber que el Señor ha hecho tan grandes cosas por nosotros.
Vamos a volver a Colosenses. Colosenses 1, y vamos a continuar en el versículo 28. Y dice, a quien anunciamos, porque venía diciendo Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora dice el 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este misterio es tan maravilloso, tan glorioso, que este misterio nos va a hacer a nosotros perfectos para el Señor. El propósito de Pablo era predicarse a sí mismo, ¿cierto? Ya lo habíamos visto, ni de opiniones, ni de historias, ni de su vida. El propósito de Pablo era predicar a Cristo. Amonestar quiere decir impartir entendimiento, poner en la mente o el corazón. Esto es amonestar, impartir sabiduría. La finalidad de la predicación de Pablo era entonces capacitar al creyente, y no solamente la finalidad del apóstol Pablo, esa debe ser la finalidad de todos nosotros. Amonestar, predicar este misterio, el misterio del Evangelio, predicarlo a todo hombre y entender que los que acepten esto, los que conozcan esto, los que lo reciban por medio de esta predicación, van a ser presentados perfectos delante de Cristo. Capacitar al creyente de tal manera que éste pueda ser presentado perfecto delante del Señor. Pero esto solamente es posible si yo predico acerca de Cristo. Si yo empiezo a predicar acá de otras cosas, a ustedes esto no les va a hacer ningún tipo de efecto. Pero si ustedes verdaderamente reciben la palabra del Señor y lo que Cristo tiene para decirnos el día de hoy, esto nos va a perfeccionar y nos va a presentar perfectos delante de Cristo. Versículo 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en... Otra versión dice, esa es mi tarea, y lucho para realizarla con toda la fuerza y el poder que Cristo me da. Todo lo que nosotros hacemos, mis hermanos, no es en nuestras fuerzas. Lo que hacemos es en las fuerzas del Señor. Ahora, el Señor nos ha encomendado una gran comisión, que es predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora conocemos que tanto judíos como gentiles, pues es muy raro que usted se encuentre un judío por acá, pero por eso es esto, porque tanto judíos como nosotros los gentiles tenemos esperanza. ¿En qué nos ayuda a saber este misterio a nosotros? No es para quedárnoslo nosotros. Eso nos edifica, claro, y nos llena de gozo y de conocimiento, pero el propósito de esto, mis hermanos, es compartir a otras personas. Saber que hay personas que creen que ya no tienen esperanza, dicen, no, yo he sido muy malo, y yo no, pero usted y yo tenemos la obligación, la necesidad de predicar esto a las personas, saber que todos tenemos esperanza para la salvación, que tenemos la oportunidad de acceder al Padre, al Dios creador, al Dios perdonador, que todos nosotros, de todos los pueblos, podemos acceder al Padre por el mismo Espíritu, que tenemos una revelación que Dios nos quiso dar a nosotros, y que esto nos puede hacer sabios, que esto nos va a perfeccionar al Señor. Entonces, mis hermanos, a nosotros nos ha sido revelado el misterio de Dios, a nosotros los gentiles, pero no solamente eso, sino que también a nosotros nos ha sido encomendado el misterio de Dios. Ya conocemos el misterio del Señor, ahora compartámoslo. No vivamos esa esperanza solamente para nosotros, compartamos esa esperanza que nosotros tenemos con otras personas.
Porque como usted también lo compartieron un día, ahora usted también haga lo mismo con los demás, los que sienten que no tienen esperanza, que no tienen salvación. Este misterio del que predicaba Pablo, que le reveló el Señor, es un misterio para todos nosotros, que nos puede llenar de sabiduría, que nos puede llenar de gozo, que nos puede llenar de alegría saber esto, conocer que el Señor tuvo misericordia de nosotros, aun cuando éramos pecadores e indignos de Él. Amén. Ya con eso terminamos, mis hermanos. Espero que haya podido atesorar esta palabra en su corazón y que pueda no solamente escucharla ni conocerla, sino vivirla y ponerla por obra. Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Dios eterno, por tu gran amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque hoy una vez más nos llenas, Señor, con tu gozo, Señor, con tu paz en nuestro corazón. Al conocer, Padre eterno, que hemos sido salvados, hemos sido aceptados delante de Dios por la sangre de Cristo. Gracias te damos, Señor, porque cuando no merecíamos, Señor, tu bondad, cuando no merecíamos, Señor, tu misericordia, ni tu gracia, ni tu favor, tú viniste, Señor, en búsqueda de nosotros. Nos amaste, Señor, en esa cruz y derramaste tu sangre para perdón de nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, porque conociendo, Señor, tu palabra que ilumina, Señor, que alumbra nuestros rostros y nuestros corazones, podemos entender tu gran amor, podemos entender tu misericordia, podemos entender tu gracia y todo, Señor, lo que nos diste, Padre eterno, cuando no lo merecíamos. Ayúdanos, Señor, a valorar y a entender, Señor, esta salvación y que todos los días de nuestra vida podamos entender, Señor, y una vez más recordar el Evangelio, recordar, Señor, esa salvación y ese gran amor con que nos has amado. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de los que estamos acá, que tu palabra, Señor, no haya entrado vacía, sino que dé fruto, Señor, que la vivamos, que la pongamos por obra. Pido, Señor, ahora que nos lleves en paz, en bendición a cada una de nuestras actividades, a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a mis hermanos.